Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la formación de palabras. Como bien sabes, es un tema muy importante siempre en la asignatura de lengua. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman? ¿De dónde provienen las palabras? Toda palabra tiene un origen, se ha formado de una determinada forma. Hoy te vamos a explicar los mecanismos fundamentales para la incorporación de una palabra a una lengua, cómo se forman. Bueno, pues hay tres mecanismos fundamentales. El primero es el que llamamos composición. Una palabra se compone de otras varias, generalmente dos. Ese es el mecanismo de composición que vamos a definir más en detalle en unos instantes. El segundo mecanismo es la derivación. El tercero es la parasíntesis. Luego podemos encontrar otros menos significativos como el acortamiento de palabras, las onomatopeyas, las siglas o los acrónimos. Vamos a empezar explicando qué es la composición. Una palabra se produce o se forma por composición cuando está formada por dos lesemas, es decir, por dos bases léxicas que unen dos significados. Por ejemplo, si yo digo sacacorchos, la palabra sacacorchos está formada por la previa existencia de dos palabras, saca del verbo sacar y corcho. Entonces se ha formado una palabra nueva uniendo sacar y uniendo corcho. También nos encontramos con otra palabra como puede ser coche-cama. Coche-cama es una palabra que se ha compuesto a través de la palabra existente coche y a través de la palabra existente cama. Entonces la lengua lo que ha hecho es unir dos palabras para crear una nueva. Tienes que tener en cuenta que los seres humanos vamos creando palabras a medida que nos hacen falta. Antiguamente no existía el coche-cama porque no había una necesidad de viajar, no había un vehículo para viajar y en el que poder dormir. Pero con el paso del tiempo, cuando se crean sobre todo los ferrocarriles, se crea o hay un lugar donde se duerme mientras se va en el tren. Entonces creamos una nueva palabra y la creamos de la forma más simple, cogiendo una palabra existente como cama y cogiendo una palabra como coche, porque vamos en un coche. Entonces un coche en una cama, coche-cama. También existen palabras por composición que vienen de las lenguas clásicas, como pueden ser el griego y el latín. La palabra necrópolis se ha formado por composición, pero es una composición clásica, dado que necro viene del griego y significa muerto, polis significa ciudad. Entonces, cuando se habla de una necrópolis, es una ciudad de los muertos, es decir, un cementerio. Otro de los mecanismos significativos es el mecanismo de la derivación. ¿Cómo se produce la derivación? Pues bien, la derivación significa o viene de derivar, y la derivación se produce cuando a una base léxica existente se le agregan afijos. Los afijos se dividen en tres: prefijos si van antes de la base léxica o del lesema, interfijos si van después de la base léxica y antes del morfema final, y finalmente sufijos que van después de la base léxica al final del todo, cerrando la palabra. Entonces, mediante los mecanismos de la afijación, de los afijos, se produce la composición de palabras por derivación. Y en la derivación se suele unir pues un prefijo, por ejemplo, como en el caso de prehistoria. A la palabra historia se le agrega el prefijo pre, que significa antes. ¿Existía la historia? Sí, pero cuando tenemos que crear una nueva palabra que defina lo que había antes de la historia, le añadimos el prefijo pre, y el prefijo pre crea entonces la nueva palabra prehistoria. Otra palabra que nos ejemplifique esto de la derivación, por ejemplo, la palabra humareda. Humareda
es una palabra que deriva de humo. Entonces, a la base léxica de humo se le ha agregado eda. Entonces quedaría un hasta la M y luego se le ha agregado eda, formando una nueva palabra con un nuevo significado relativo al significado de la base léxica. Pero creo que antes de tratar de comprender la derivación, creo que deberías ver otro de los vídeos que tenemos hechos en el que explicamos los afijos, porque si no te sabes los afijos, no sabes cuáles son los afijos más importantes, a la hora de tratar de analizar una palabra no lo vas a poder hacer bien porque no tienes las herramientas. Si te conoces bien, si sabes bien los prefijos principales, los afijos, los sufijos principales y los interfijos, va a ser muy fácil que realices el análisis de las palabras, pero necesitamos al menos cierta base teórica, unas herramientas previas donde tengamos una noción de cuáles son los principales afijos. Bien, vamos a definir ahora el acortamiento. El acortamiento es un proceso de formación de palabras que consiste en la eliminación de una parte del vocablo ya existente. Es decir, tratamos de hacer las palabras más cortas. Por ejemplo, de bicicleta el acortamiento sería bici, de colegio, cole, de fotografía, foto, de kilogramo, kilo. Otro mecanismo para formar palabras son las onomatopeyas, que no es más que la imitación lingüística o representación de un sonido natural, es decir, que está en la naturaleza, a un acto acústico no discursivo. Es decir, es una imitación, una recreación del sonido en un vocablo concreto. Esto, como mejor se ve, es en un ejemplo. Por ejemplo, el que todos conocemos, boom o pan. Onomatopeyas de pío pío, que sería la del pollo, mu, de la vaca, guau, del perro, be, de la oveja, miau del gato, kikiriki, ¿no? Estas son todas creaciones de palabras a partir de unos sonidos preexistentes. Una vez visto la formación de palabras por onomatopeyas, vamos a entrar en las siglas y los acrónimos. Las siglas son palabras formadas por las iniciales de los términos que integran su definición. Para pronunciarlas es necesario deletrear ONG, FMI, LP, CD. Todas estas palabras tienen o están formadas por las letras que las integran y se escriben en mayúscula y no llevan punto entre ellas y tampoco llevan tilde. El acrónimo es muy parecido a la sigla, pero el acrónimo se va a diferenciar de la sigla en que se puede leer con naturalidad, se puede silabear. Hemos dicho antes ONU, Organización de Naciones Unidas, se puede silabear ONU. Por tanto, a pesar de ser siglas, también es acrónimo. Otra palabra podría ser láser. Pues hasta aquí, amigos, ha sido todo por hoy. Abajo tienen un vídeo donde realizamos ejercicios sobre formación de palabras. Si ya has entendido la teoría, lo ideal es que ahora practiques en nuestro vídeo la formación de la palabra. Ahí te exponemos una serie de palabras, una serie de ejercicios que tú puedes resolver y nosotros te vamos explicando al detalle cómo se han ido formando. Esto ha sido todo, nos vemos en próximos vídeos.